En el período preclásico de la sociedad maya se conocieron evidencias de un juego de pelota llamado Poc-Tapoc. A la llegada de los españoles, estos quedaron fascinados con este juego, lo que se demuestra en las múltiples referencias que se han encontrado en escritos de misioneros como Fray Bartolomé de las Casas o Fray Bernardino de Sahagún. Incluso Cortés, en 1528, llevó a España a algunos jugadores para hacer una demostración frente al rey Carlos V, momento que fue plasmado por el artista alemán Christoph Weiwitz en 1529. Considero oportuno y de vital importancia señalar, como punto de origen del deporte diversificado guatemalteco, la llegada de los españoles en el siglo XVI. Disciplinas deportivas como el ajedrez, esgrima, el juego de bochas, la lucha y otras fueron llegando. Se sabe que en 1777 había en la ciudad capital algunos patios para jugar bochas. Este es un juego que se desarrollaba desde la antigua Roma. En la actualidad, esta disciplina se sigue practicando en el club italiano de la ciudad capital. En 1829 se conoce que uno de los más grandes poetas guatemaltecos, José Batres Montúfar, fue un apasionado amante del ajedrez, quien además tenía esa gran virtud de ser un ajedrecista a ciegas e inventaba una serie de partidas y problemas ajedrecísticos. El inicio del deporte dentro de una organización fue el 4 de febrero de 1873, ya que, según el decreto 86, se aprobó la fundación de la Escuela Politécnica. El plan de estudios de la escuela contemplaba la impartición de lecciones de gimnasia, esgrima, equitación y boxeo. Es importante tomar las referencias de don Jorge Aguirre Mateu, quien en algunos de sus escritos de los inicios del fútbol en Guatemala destacaba un 14 de septiembre de 1902 como la fecha en que se jugó el primer partido de fútbol en Guatemala. Durante este juego, don Jorge tuvo gran importancia como organizador y jugador de dicho encuentro. El primer juego, que fue celebrado el 14 de septiembre de 1902, en el Hipódromo del Norte, que es en donde ahora está el mapa en relieve. Ya usaron sus uniformes con pantalonetas traídas de Inglaterra. Y fue un escándalo porque las señoras todas iban con sus atuendos elegantísimos, que la ropa, los trajes de las señoras llegaban al suelo. Y los caballeros con su bombín, ¿verdad? Y los jugadores estaban en pantalonetas, tanto que el presidente de la República estuvo en ese primer juego. Y sorprendido, y todas las señoras sorprendidas de que jugaban en calzoncillos. Pero eran las pantalonetas, pero eso fue lo curioso porque los llevaron presos a todos. Rápido los sacaron, por supuesto, cuando ya les explicaron cuál era la razón por la cual jugaban en pantalonetas y no eran los calzoncillos, sino que eran pantalonetas especiales para ese juego. Así que eso fue muy curioso y yo lo he comentado porque yo lo he escuchado, ¿verdad? Durante la administración del licenciado Manuel Estrada Cabrera se dio paso en 1909 a una nueva forma de promoción deportiva que ahora conocemos como recreación física. En realidad, se trataba de actividades llamadas fiestas de Minerva, con las cuales finalizaba el ciclo lectivo. El 12 de diciembre de 1909, en la casa del señor Luis Asturia Tejada, lugar que posteriormente ocupó el Teatro Lux, todo esto en la esquina de la 6ª Avenida y 11 Calle en la zona 1, un grupo de destacados jugadores de los equipos Halifax, Cleveland, Portland y Ohio, al renunciar a sus equipos, acuerdan fundar un nuevo club cuyo nombre es Club Social y Deportivo Hércules. Desde los años 1912 a 1914 se comenzó a jugar el fútbol en Chiquimula y su inicio se realizó en el Instituto Normal para Varones. Cuanto a la práctica femenina del tenis, se dio en 1918 en el Tenis Club, donde varias damas de la sociedad guatemalteca realizaron varios partidos. Ellas eran Maruca Gubau, Elena Herrera, Lili de Apfel, Marta Capullés, Lucita Piñol, Gloria Brune y también las señoritas Lazo.
El 26 de octubre de 1919 se disputó la primera final del Campeonato Nacional de Fútbol en Quetzaltenango, el cual fue ganado por el Club Hércules. Se efectuó la disputa del Campeonato de Básquetbol de la República en el año 1923 entre los equipos de Martes y Hércules. El doctor Humberto Arias Tejada, en su libro Bodas de Oro del glorioso y mítico equipo Tipografía Nacional, al referirse al inicio del glorioso club albirrojo, comentó: se pierde ya en los linderos de la leyenda el origen de Tipografía Nacional. No existe un archivo, ni dentro del propio equipo, mucho menos en la Federación de Fútbol de Guatemala, en el cual se asiente con toda veracidad lo ocurrido en tan especial día del mes de enero de 1924. El ingeniero y coronel Miguel Idígora Fuentes, quien llegó a ser presidente de la República, también fue el primer miembro del Comité Olímpico Internacional en Guatemala. Por su parte, Idígora Fuentes fue el jefe de misión de la delegación de Guatemala a los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevaron a cabo en México. Fueron los primeros Juegos regionales reconocidos por el Comité Olímpico Internacional. En 1930 se celebraron los segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe en La Habana, Cuba. Por Guatemala ganaron medallas Gonzalo Molina, Gonzalo Palarrea, Manuel Hernández, Ricardo Dastín y también Carlos Lara. El capitán Alberto Amezquita fue contratado en 1933 por la Escuela Politécnica para que iniciara la preparación de los cadetes en la gimnasia, boxeo y lucha. Una de las primeras satisfacciones que dio el deporte militar fue el haber conquistado en fútbol el campeonato de la Liga Mayor. El 15 de enero de 1933 se inauguró el Estadio Nacional, posteriormente conocido como el Estadio Escolar. La cumbre de la participación chapina en los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935 la dio el teniente Felipe Orellana en el pentatlón, cuando obtuvo el primer lugar, pasando así a la historia como el primer guatemalteco en ganar medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. El 2 de abril de 1936, en el Cementerio General, se rindió un homenaje al general Justo Rufino Barrio frente a su tumba. Al salir, a las 11 horas se reunieron los señores Armando Núñez, Juan Isidro Fernández Parra, Jorge Rosales Salazar y Manuel Felipe Carrera. Luego de una motivadora charla, decidieron formar un equipo de fútbol de la Municipalidad Capitalina. Nace así el Club Municipal. Fraterno Vila Betoret, guatemalteco ilustre, empresario honesto, padre ejemplar y amigos como pocos, a sus 88 años de vida, nos comentó: en la primera etapa era de tierra, terracería. Ahí pinché 2 veces, acabé mis tubulares y pasó Ismael Grajeda de la policía y de ahí me quedé sin tubulares. Toma el mío, me dijo, y me dio su tubular que ella llevaba para él de repuesto. Solo me dijo: no digas nada porque si lo saben los jefes me arrestan. Así mismo. En 1938, en un viaje que el general Ubico realizó a Washington, Estados Unidos, pasó un día junto al río Potomac. Vio deslizarse sobre sus aguas varias embarcaciones de remo de 8 tripulantes. El mandatario observó con agrado el accionar de estos remeros. Fue entonces que uno de sus asesores le sugirió que sería muy bueno tener este deporte en Amatitlán. Hasta la fecha, no se sabe si se compraron o si se logró el donativo de alguna universidad. Lo que sí es cierto es que 4 embarcaciones de remo para 8 remeros y un timonel llegaron al lago de Amatitlán, dando inicio, años después, la práctica de este deporte. El 30 de enero de 1938 nace la Media Maratón de Max Todt, bautizada por su patrocinador y organizador como la Carrera de los Barrios, que es la más antigua de Guatemala y del medio centroamericano. En 1941, el jefe del negociado de deportes del ejército, coronel Ramiro Jereda, convocó la realización del primer torneo oficial de voleibol
en el que participaron equipos militares y universitarios, coronándose campeón el Club Hércules. En 1945 se otorga la autonomía del deporte federado, siendo su principal gestor el profesor Manuel María Ávila Ayala, subsecretario de Educación, quien anunció ese momento trascendental con estas breves palabras. Señores deportistas, permítanme parodiar esas palabras y decir como ahora lo digo. Siendo públicos y notorios los anhelos del deporte organizado de ser libre de la tutela del Estado, en nombre del gobierno de Guatemala, declaro de hoy para adelante libre el deporte nacional. Ese gran hombre, Mateo Flores, inició su descollante vida deportiva durante los quintos Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe realizados en Barranquilla, Colombia, en 1946. Obtuvo primer lugar en los 10.000 metros, tercer lugar en los 5.000 metros y también primer lugar en la carrera centroamericana de 21 kilómetros. El 11 de abril de 1947, el ingeniero Juan de Dios Aguilar, director general de Obras Públicas, presentó al Comité Nacional de Urbanismo el anteproyecto del Estadio Nacional de la ciudad capital. Dada la urgencia para la construcción de esta obra, la Dirección de Obras Públicas inició el 20 de agosto los trabajos de excavación para la construcción de los colectores y el túnel que atravesaría el relleno hasta la 12 Avenida. En febrero de 1950 se inaugura la Ciudad de los Deportes y el Estadio Revolución, hoy Estadio Mateo Flores, y la celebración de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe con excelentes actuaciones de los atletas nacionales. Pero todavía quedaba otra gran obra por ver. Y ese momento se vivió el 8 de julio, un día especial para el ejército guatemalteco y para los habitantes de la Tacita de Plata, ya que en esa fecha se vivía la inauguración de otra gran obra, el Estadio del Ejército. En este mismo año se organizó una competencia automovilística que se llamó la Carrera Panamericana de México, iniciando en Ciudad Juárez el 5 de mayo y concluyó en el Ocotal, Chiapas. Su recorrido fue de 3.069 kilómetros divididos en 9 etapas. De los 141 autos que tomaron la partida, uno llevaba la bandera guatemalteca. Al volante iba Enrique Heschmeister y su copiloto fue Francisco Toscana Valle. A pocos kilómetros del arranque, perdieron el control del Lincoln y el piloto falleció. Heschmeister sería la primera víctima fatal de esta mítica carrera. Escribir sobre deporte no es fácil. Fácil es practicarlo. Ojalá que este libro permita ver que el deporte es una materia simple, fácil, divertida y por sobre todo, apasionante. Para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde vinimos. El capítulo 1 de este tomo 2 se tituló El despertar del deporte, ya que es el momento en que se comenzó a generar una sinergia derivada de la construcción del Estadio de la Revolución, la Ciudad de los Deportes y otras obras deportivas generadas por la celebración de los sextos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Esta obra propició un cambio en la cultura guatemalteca, en la urbanización de la Tacita de Plata, generando a la vez la expansión de la misma y, por supuesto, en el desarrollo del deporte. Teníamos que aprovechar lo que teníamos. El fútbol, por ejemplo, entrenaba en lo que en aquel tiempo se llamó el Estadio de Autonomía. Boxeo, lucha, levantamiento de pesas y esgrima en un bodegón que hoy es conocido como Guatemala Musical en la Avenida Bolívar. El equipo de remo de la Escuela de Ingeniería ganó por quinta vez en el lago de Amatitlán. También tenemos que recordar que Pedro Tarzán Segura asombraba en el Estadio de Autonomía con sus espectaculares atrapadas. En Argentina se celebraron los primeros Juegos Panamericanos. Guatemala se hizo presente destacando Dolores Castillo con su tercer lugar en el trampolín. Luis H. Velázquez también con bronce en maratón, destacando Enrique Salazar y Efraín Recinos en el atletismo. El 19 de abril de 1952 el cronómetro se detuvo
en 2 horas 31 minutos 53 segundos para dar como ganador a Mateo Flores, quien con paso desgarbado pero demoledor se impuso en la edición 56 de la Maratón de Boston. También se dio la participación de Guatemala en los Juegos Olímpicos de Helsinki. La primera guatemalteca en participar en Juegos Olímpicos fue Graviola Ewing, quien comentó: tuve el gustazo y el honor de conocer y estar en el mismo hit de Fanny Blankers-Koh. Eso es indiscutible. Y solo estar allí con esa atleta, con una atleta de ese calibre, yo clasifiqué para estar a su lado. Lindo es poco. ¿Qué no se siente? En ecuestre se puso de manifiesto la pasión de Jorge y Rita de Luna por los equinos, impregnando en sus hijas y nietas ese especial sentimiento de pertenencia. Durante la celebración en 1954 de los 7º Juegos Centroamericanos y del Caribe en la Ciudad de México, gran actuación de Mateo Flores al ganar oro en 5.000 metros y también en la prueba de maratón. Al año siguiente, Mateo volvió a demostrar su gran nivel en los Juegos Panamericanos, celebrados también en la Ciudad de México, al imponerse en la prueba de maratón con una excelente actuación también en la misma prueba de Luis H. Velázquez, ganando la medalla de oro. En el mismo año se dio el retiro como jugador de fútbol de Joaquín el Tacuacín Ortiz y de Carlos Pepino Toledo. Los 7º Juegos Centroamericanos y del Caribe se desarrollaron en Caracas, Venezuela, en 1959, destacando entre otras modalidades las disciplinas de lucha, natación y atletismo. En el mismo año sobresalió la figura de Teodoro Palacio Flores durante la celebración de los 3º Juegos Panamericanos en Chicago, Estados Unidos, continuando una serie de saltos que lo llevaron a competir contra los mejores del mundo. Me mandan a Alemania solo, sin entrenador, sin zapatos, pero yo sé qué es lo que tengo que hacer y luchar, y no voy a parangar para allá a hacer cosas que no debo hacer. Solo así se puede llegar a esta meta de los 50 años. Es 4 Juegos Centroamericanos, 4 medallas centroamericanas del Caribe. Se necesita mucho concentración, disciplina y amor a la patria. Uno quiere ver a su patria elevarse. Me acuerdo cada vez que subían la bandera con el himno nacional, uno siente y quiere más porque uno se siente bien. En 1962, en la especialidad de remo, en las calmadas aguas de Xochimilco, México, el remo gana el primer lugar en el 4 con timonel. Dueño de una gran voz y un trabajo basado en responsabilidad, Ernesto Ponce Sarabia maravillaba con sus narraciones de fútbol. Allá se la lleva muy bien Guatemala, ponen el pase tibio, se sirve muy bien ahora para Castro, Castro entrando en la acción, dispara y ¡gol! Del equipo guatemalteco, tremendo balazo. Tremendo balazo de Luis Amílcar Castro, el número 7, para vencer a Pedro Díaz. Con excelentes resultados, Julio Quevedo destacó en el atletismo, en las pruebas de medio fondo, siendo también el abanderado nacional de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1970 en Panamá. De la mano de Alfonso Gordillo, el voleibol comienza a resaltar en el mundo deportivo, teniendo al equipo de Deportivo Suchitepeques como el gran exponente al imponer en 1972 un récord mundial, logrando 120 victorias consecutivas. Uno de los grandes exponentes en la especialidad de tiro ha sido Carlos Silva, siendo también abanderado en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 y en Seúl 1988. Luego de haber practicado el atletismo y el béisbol, Willy Kashmir Luján inició su carrera en el deporte internacional
como árbitro y específicamente de boxeo. También fue presidente del Comité Olímpico Guatemalteco, miembro del Comité Olímpico Internacional y en la actualidad integrante del Consejo Directivo del Comité Olímpico Internacional, siendo el dirigente guatemalteco que ha logrado el mayor cargo en la historia del deporte internacional. Durante los Juegos Olímpicos de Moscú, Osvaldo Méndez Herbruger, en una brillante actuación, culmina la prueba de salto empatando el tercer lugar con el representante de México. En el desempate, Osvaldo quedó en el cuarto lugar. Edgar Nane Villagrán se adjudicó en 1982 la medalla de oro en la disciplina de remo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe en La Habana, Cuba. En la celebración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en Estados Unidos en 1984, la velocista Krista Schumann fue la abanderada de Guatemala. En ese entonces destacaba también con sus actuaciones en el equipo de Leones y en la selección nacional de baloncesto Ricardo Arjona. En 1988, un grupo de entusiastas guatemaltecos residentes en el extranjero representaron al país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Calgary, Canadá, siendo esta la única participación chapina en Juegos de Invierno. Por decisión propia, ellos se hicieron cargo de todos sus gastos. En el mismo año se inició un proyecto de desarrollo deportivo en la disciplina de remo, que resultó todo un éxito, con medallas ganadas en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, México, Sudamérica, Cuba. Todo gracias al apoyo del Ejército de Guatemala, iniciativa privada, dirigentes tanto de la Federación, del Comité Olímpico y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Y por supuesto, un grupo de remeros que entregaron su alma en cada competencia. En 1993, el equipo de Aurora ganó su 8º campeonato. En Winnipeg, Canadá, fue la sede en 1999 de los 13º Juegos Panamericanos, ganando 2 medallas de oro por parte de Atila Solti en tiro, Heidi Juárez en taekwondo, siendo esta la primera guatemalteca en lograr medalla de oro en estos Juegos Panamericanos, en el historial que tanto brillo le da al deporte nacional. Por su parte, Marvin Jiménez logró la medalla de plata y Pedro Gran la de bronce. Luego de 9 años de intensos entrenamientos, Julio Martínez en la marcha impuso una nueva marca mundial en la especialidad de 20 kilómetros en el Gran Premio de Hessen-Uttenstadt. El pueblo chapín lo recibió como lo que fue, un héroe nacional. Atila Solti fue el abanderado de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, donde ocupó la 8ª posición en estos Juegos Olímpicos. Y también recordemos que en Sydney, en el año 2000, ocupó el 10º lugar. En ambos eventos fue también el atleta chapín con mejor resultado. En el 2007 se celebraron los 15º Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, Brasil, sobresaliendo con la obtención de medallas de oro obtenidas en la vela por Ana Cristina Girola y Juan Ignacio Megli, y la estupenda actuación de Cheily González en el karate-do. En el libro dedicamos un lugar especial a los atletas de deportes extremos como Jaime Viñal, Mónica Fernández, Juan Carlos Agastume, Francisco Arredondo y Andrea Cardona. Estoy en la cumbre más alta del mundo, de Everest, de la diosa madre de la tierra. De Chomolungma, y estoy muy contenta. No, esto no fuera posible si no fuera por el apoyo de mis patrocinadores. Muchas gracias por apoyarme a convertirme en la primera mujer centroamericana en pisar este punto más alto de la tierra. Fue muy difícil, mucho sacrificio, pero estoy muy contenta. Y cerramos este libro con la obtención de la primera medalla olímpica que se conquistó en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. 60 años después de la primera participación de Guatemala en Juegos Olímpicos. Al ver estas imágenes que reflejan el momento más importante del deporte guatemalteco, no podemos olvidar los inicios de este hombre de San Cristóbal, que solo supo soñar
con ser un gran atleta. Los grandes sacrificios, largas jornadas de entrenamiento y enfrentarse a grandes adversidades que al superarlas le permitieron ser medallista olímpico. Bueno, saber de que en el momento que cruzas la meta, miras el tiempo que hiciste, sabes de que se acaba el 20 kilómetros, ¿no? Y que hay una competencia más adelante y que no puedes vivir tanto ese momento, porque si lo vivo demasiado, pues se me olvida lo que tengo por delante, ¿no? Para saber a dónde vamos, debemos saber de dónde vinimos.